Bueno, a ver. Pop de Arthur Lewin. Estaba flotando en un brumoso y familiar mar de vacío de color amatista. El espacio de la nada se extendía hasta el infinito en todas las direcciones. La ausencia de cualquier cosa real y tangible era al mismo tiempo una fuente de consuelo y de ansiedad. Flotando en él me sentía como un niño acurrucado entre mis mantas, temiendo un monstruo bajo mi cama del que estaba casi seguro que no era real, pero no lo suficientemente seguro como para dejar que el miedo desapareciera. Gente, no olviden suscribirse si están viendo esto. Nunca lo digo en este canal, pero estaría bueno llegar a los 10K en el canal de lecturas. Y otra cosa, vamos a hacer lo siguiente, ya que ustedes siempre me piden capítulos de la novela y Virgo subí. Vamos a hacer por metas esto. Si llegamos a los 1000 likes y los 200 comentarios, subo otro video de la novela cuando se llegue. No shit, o sea, leo el mismo día que se llegue a la meta. Porque nunca le dan like a estas mierdas. Y estaría bueno que le empiecen a dar. Así que si hay alguna forma de hacerlo, es esta. Listo. No les estoy pidiendo dinero, solamente les estoy pidiendo que apoyen el contenido de una manera bastante fácil y gratuita. No es que hubiera tenido una infancia así, pero aquí en el reino del éter era más fácil imaginar todas las vidas diferentes que podría haber tenido. Por primera vez desde que era un niño pequeño en la tierra, imaginé una vida en la que había conocido a mis verdaderos padres, que me habían criado con amor. ¿Qué habría sido de mí entonces si no hubiera crecido como un huérfano? Con esa necesidad desesperada de apego y amor, ese deseo desgarrador de demostrar mi valía para que alguien se preocupara por mí. Vi una vida en la que nunca hubiera conocido a Nico ni a Cecilia, ni a la directora Wilbeck ni a Lady Vera. Habría aprendido un oficio, dirigido un negocio exitoso, formando mi propia familia y finalmente habría muerto habiendo sido feliz en mi única vida pacífica e intrascendente. No, dijo una voz suave, una cosa física que era más energía que ruido. Giré en el vacío. A lo lejos una estrella blanca brillante ardía en contra del púrpura oscuro. Aunque vivieras 1000 vidas, ninguna de ellas sería sin importancia. Se me contrajo el pecho y quise acercarme a la fuente de aquella luz brillante. Irradiaba una calidez plateada que me hacía sentir confiado, temeroso, protegido y amado a la vez. Che, pero ¿dónde está Arthur? ¿Por qué está en un mar de éter? ¿Qué le había pasado? Yo lo último que me acuerdo es el capítulo donde vemos que está Silvia, el cadáver de Silvia muerto. ¿Dónde está Arthur? Se desmayó. Ah, es verdad. Y estos sentimientos se hacían más potentes y complejos a medida que me acercaba. La estrella creció y se solidificó. Convirtiéndose en una silueta que a su vez manifestó los refinados detalles de una joven con el pelo y los ojos de un color idéntico al mío. Me detuve justo delante de ella bebiendo con avidez su visión, íntegra e inmaculada. Alargando la mano tentativamente le toqué la punta de un cuerno y ella ahogó una risa encantada. Sylvie. No, ¿qué? Mi vínculo sonrió y su visión me llenó de calor. Había tantas cosas que quería decirle. Lo mucho que lo sentía y agradecía, lo mucho que lamentaba todo lo que había pasado, lo mucho que la echaba de menos, pero podía sentir que nuestras mentes se conectaban. Y podía percibir en ella la comprensión de todo lo que estaba pensando. Sin embargo, sigue siendo agradable oír esas cosas en voz alta a veces. ¡Oh, gracias, Izuna! Gracias, loco. Amigo, hoy estuvimos viendo con Izuna la velada. Gran stream. Bueno, justo terminamos de hablar de la velada y me puse a leer como un loquito. Pero bueno. Bienvenida a toda la gente de Izuna. Gracias por estar hoy. Y nada, me cae muy bien. ¿Qué debería estar leyendo? Déjame en paz, flaco. ¿Escuchaste? Déjame en paz. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado mientras me examinaba. No lo olvides. Estoy soñando, ¿verdad? Sí. Aún así, es bueno verte, Sylv. Me froté la nuca, un movimiento que mi antiguo compañero observó con clara diversión.
Siento haber tardado tanto en traerte de vuelta. No te preocupes por mí. Tengo todo el tiempo del mundo. Su sonrisa se agudizó hasta convertirse en una mueca, como si acabara de decir algo que le pareciera muy gracioso. Te rescataré, Sylve. Lo sé, pero por ahora... Extendió la mano y me golpeó en el pecho con un dedo. Mientras lo hacía, un sordo murmullo de voces lejanas empezó a entrometerse en el sueño. Es hora de despertar, Arthur. Mis ojos se abrieron con un parpadeo. Estaba tumbado en una cama dura, en una pequeña cámara, y miraba fijamente el techo bajo de piedra gris. ¡Ay, maldita sea! ¡Esta cosa es afilada!, exclamó la voz gruñona de Gideon. Giré ligeramente la cabeza, descubriendo al viejo inventor de espaldas a mí. Apoyada en la pared del fondo, Emily lo observaba con la singular mezcla de diversión, cariño y exasperación reservada al viejo inventor. Se dio cuenta del pequeño movimiento y se encontró con mi mirada. Si tengo la voz ronca por... ¿Cómo es? Por estar gritando hoy en la velada, amigo. Me grité como un enfermo. Su expresión se convirtió en una mirada de puro alivio. ¿No se supone que eres una especie de genio?, pregunté arrancando una carcajada a Emily. Gideon se giró y me dirigió una mirada ofendida, cuyo efecto se vio algo amortiguado por el hecho de que se chupaba el dedo índice como un niño herido. Al retirar el dedo brillante, miró el punto de sangre que brotó de inmediato y luego me miró a mí. Ya era tiempo de que despertaras. Ha pasado 1 día y medio, muchacho. ¿No se supone que eres una especie de superhéroe invencible?, se burló. Nuestra última conversación fue interrumpida de forma muy grosera por un grupo de alacrianos decididos a asesinarnos a todos. Si lo recuerdas. Che, no me salen las voces porque tengo la voz ronca, Discúlpeme, muchacho. Me impulsé sobre los codos y maniobré para poder sentarme con la espalda contra la pared. Lo primero que noté fue el cuerno de Valeska apoyado en un soporte junto a la cama. Lo segundo fue que todo me dolía. Al mirar mi cuerpo, me di cuenta de que estaba cubierto de vendas de la cabeza a los pies. El muñón de mi brazo había vuelto a crecer hasta la muñeca, pero mi mano aún no se había formado del todo. Preocupado, comprobé mi núcleo, pero no parecía estar dañado. Solo con poco éter. Hablas normal y te sale la voz de Virion. Estar inconsciente durante un periodo tan prolongado había dificultado, sin duda, mi capacidad para recoger y purificar el éter con eficacia. Teniendo en cuenta eso, me había curado mucho más rápido de lo que debería. También había algo extraño, una sensación de vacío, como si me faltara algo. ¿Regis?, pregunté con la preocupación acelerando mi ritmo cardíaco. Apenas había aguantado cuando me desperté en el suelo, en el túnel de la cámara del portal, y no había tenido tiempo de comprobar cómo estaba, más allá de reconocer que aún no estaba muerto. Apenas había tenido los medios para conjurar mi armadura y acumular suficiente reserva etérica para un solo Godstep. Pero de solo eso me había llevado al límite. Si las guadañas no hubieran caído en mi engaño. Una pequeña bola de llamas púrpuras y angustias saltó a la cama, mirándome con cansancio. ¿Qué? Estaba durmiendo la siesta y teniendo un sueño muy bonito sobre... Me agaché y acaricié la cabeza de Regis con mi mano buena. Pensé que habías muerto. Regis resopló mientras se dejaba caer y apoyaba la barbilla en sus patas demasiado grandes. Podría decir lo mismo de ti. Te has puesto en plan supernova ahí atrás. Estabas tan seco de éter que no he podido incorporarme a tu núcleo porque estaba absorbiendo demasiado. Y me preocupaba que te arrugases como una larva de estiércol hambrienta de maná. Bueno, gracias por no dejarme morir, dije perplejo. Lo mismo digo, contestó Regis antes de cerrar los ojos y volver a dormirse inmediatamente. Son tan lindos, dijo Emily, derritiéndose en un charco de ojos saltones mientras miraba a Regis. Tengo que decir que me gusta mucho más así. Miró a Gideon con atención. Arthur, ¿crees que hay alguna manera de que podamos...? No soy tu mascota, chica. Gideon se quejó, cruzando los brazos y pareciendo muy enfadada en general. Quería que llevarse bien como se lleva con Regis él. Y de todos modos, todos estos tediosos sentimientos están empezando a darme sarpullido. Arthur, tenemos que terminar nuestra conversación para que pueda volver a trabajar. Che, amigo, estoy muy meado para hacer la voz de Gideon, no me sale. Lo miré por un largo momento mientras buscaba en mi memoria algún indicio de nuestra última discusión, pero nada me vino inmediatamente a la mente. Lo siento, han sido un par de días muy ocupados. ¡Las sales de fuego!, exclamó agitando las manos. De repente Arthur tiene 65 años y le gusta el Blue Label de Johnny Walker. Loco, perdón, guacho, no puedo hablar bien. Uy, ahí volvió un poquito. Uy, no, pero cuando vuelvo a hablar, vuelvo así. Los cañones, el
¡El todo! Los momentos previos al ataque de los espectros se solidificaron en mi mente, y la idea que había tenido se precipitó de nuevo, casi completamente formada. Bien, sus armas. De hecho, se me ocurrió una idea. Los ojos de Gideon se iluminaron y le dio un manotazo a Emily. ¡Chica, anota esto! Sus cejas se alzaron indignadas, pero sacó un pergamino, una pluma y tinta de una bandolera y se afanó a prepararse, lanzando miradas molestas a la espalda de Gideon cada pocos segundos. Así que este es el asunto. Comencé sabiendo que estaba a punto de aplastar al viejo inventor. No hay cañones. Su rostro cayó, vacilando entre la confusión y la decepción. ¿No hay cañones? Negué con la cabeza y le dediqué una sonrisa de disculpa. Pero necesitamos fortalecer las capacidades de combate de nuestros soldados no magos, y la tecnología en la que has estado trabajando es la base de cómo vamos a hacerlo. Aunque dudó al principio, cuando le expliqué mi propuesta en su totalidad, la frustración de Gideon se transformó en una curiosidad estudiosa, y luego floreció en un entusiasmo absoluto. Mientras tanto, Emily garabateaba frenéticamente para capturar todo lo que estábamos discutiendo, solo de vez en cuando lanzando una sugerencia propia. «Esto, bueno, definitivamente puede funcionar», dijo Gideon mientras miraba el largo pergamino lleno de nuestras notas. «No es tan vistoso ni impresionante como la idea del cañón, pero...», dando un exagerado encogimiento de hombros, «es un poco más práctico, supongo. Pero la prioridad sigue siendo descubrir cómo operar los artefactos de otorgamiento». Sí, dijo Gideon sin mirarme mientras se daba la vuelta y empezaba a moverse lánguidamente hacia la puerta, con la nariz todavía metida en el pergamino. En consecuencia, tampoco miraba la puerta abierta y se topó de bruces con la forma inmóvil de Byron, que se había detenido en el marco de la puerta. ¿Cómo sigue vivo este tipo? No lo sé. Eres mejor para rayos que una puerta, lanza, refunfuñó Gideon, conjurando una mirada agria de Byron. El ancho lanza se movió y Gideon se vio obligado a pasar por la estrecha abertura para salir. No se movió. Emily hizo una torpe reverencia frente a Byron, que se movió, permitiéndole apresurarse tras Gideon. Byron observó a la pareja y luego me miró con una ceja levantada. Es bueno ver que estás despierto, Arthur. Estábamos preocupados. Bajé las piernas de la cama y me senté con la espalda recta. ¿Preocupados? ¿Por mí? Extendí el muñón de mi brazo, que ya se estaba curando más rápidamente ahora que había recuperado la conciencia. Solo un par de heridas superficiales menores. La boca de Byron se torció, pero sus cejas se fruncieron, como si no pudiera decidir si sonreír o fruncir el ceño. No voy a pretender entender lo que te ha sucedido, Arthur, y dudo que incluso tú conozcas aún toda la capacidad de tus poderes. Lo que sí sé es que Dicatén tiene suerte de que hayas vuelto cuando lo hiciste y que después de todo sigas dispuesto a luchar por este continente. Miré a mis pies sin saber qué decir. Mi relación con Byron siempre había sido hostil, y aún no estaba seguro de cómo procesar este repentino cambio en la dinámica entre nosotros. Yo quiero que sepas algo, Arthur. Levanté la vista para ver a Byron haciendo sonar sus manos con la mirada fija. Tal vez esto no tenga mucho significado para ti, pero te perdono. Por mi hermano, por Lucas. ¡Uf! Finalmente me miró a los ojos. Y lo siento por haberte atacado. Volvió a apartar la mirada, algo del color que se le escapaba del rostro. Amenazar a tu familia. Byron es... Levantó una mano para evitar mi respuesta. Mi orgullo me cegó ante los males de mi familia. Mi rabia ni siquiera era por Lucas, sino por tu insulto a nuestra casa. Fui un tonto, Arthur. Y lo siento. MVP Byron, ¿eh? Esperé un momento para asegurarme de que había terminado de hablar y luego dije... Acepto ambas cosas, y hace tiempo que dejé de culparte por ello. La forma en que reaccionaste no fue diferente a lo que le hice a Lucas. Pensé que estaba justificado en el momento, que había tenido razón. Pero en realidad la forma en que abordé las cosas me creó enemigos y eso no fue inteligente, estratégicamente. Byron me observó con una cautela distante y distanciada, y había una fría formalidad en su expresión que me recordaba al antiguo Byron. Luego, con un movimiento de cabeza, desapareció. Parece que incluso las lanzas cometen errores, pero no es por eso que estoy aquí. Se apartó de la puerta, revelando una figura que había estado oculta en el pasillo detrás de él. Todo pensamiento sobre las sales de fuego y las armas e incluso los artefactos de otorgamiento huyeron de mi mente. Byron entró en la habitación vacilante, apoyando una mano vieja y cansada en el brazo de Byron durante un momento. Luego, Byron salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Byron apartó una silla de madera de la pared y se sentó con rigidez. Su mirada recorrió la habitación durante unos largos segundos antes de fijarse en mí. Se aclaró la garganta. Byron, ¿cómo te sientes? Escucha, Arthur, necesitaba...
Los dos habíamos empezado a hablar al mismo tiempo y luego ambos nos detuvimos inmediatamente. Virion se inclinó hacia adelante con los puños cerrados y miró al suelo en silencio, con el cuerpo tenso, con una animosidad latente, evidente en cada movimiento. Me di cuenta de que yo también estaba al límite. Respiré profundamente y me obligué a relajarme. A mi lado, Reggie se dio la vuelta y siguió durmiendo. Al menos pensé que estaba durmiendo hasta que un ojo se asomó por una rendija. Me pilló mirando y volvió a cerrarse rápidamente. Me alegro de verte, abuelo. Uy, tengo que darle la pastilla al perro. Ok, me voy a poner en media hora. Me alegro de verte, abuelo. ¿Cómo estás? Mi tono era dubitativo, casi incómodo. No había habido tiempo para abordarlo desde mi regreso a Dicatén. Pero estaba claro que Virion mantenía las distancias conmigo y no estaba seguro de por qué. Virion se miró las manos durante un largo momento y luego dijo: «Lo siento, Arthur». Abrí la boca para interrumpirlo de inmediato. Me contuve y la cerré lentamente, esperando a que Virion continuara. «Te he estado evitando, ¿por qué?». Se aclaró la garganta y su mirada comenzó a preguntarse de nuevo, casi como si no quisiera mirarme. «Cuando te vi volver por ese portal, solo, lo único que sentí fue la amargura de saber que Tessia no estaba contigo. Tú volviste de entre los muertos, mientras que su cuerpo se quedó para ser tirado y arrastrado por Alacria, como una marioneta, y no quería odiarte por eso». Che, perdón, pero las voces no van a salir hoy. Tragué con fuerza. Esperaba que se sintiera decepcionado conmigo por haber llegado tan tarde, quizá incluso que me culpará por no haber podido salvar a Riña o a Aya, incluso a Feyrit. Ni siquiera me había dado cuenta de que sabía de lo que le había pasado a Tess. De repente decía que no supiera lo que le estaba pasando. Virion había perdido a su hijo, sus lanzas, su país. Era suficiente para quebrar a cualquiera. Saber que el cuerpo de Tessia estaba ahí fuera, controlado por el enemigo. Sin saber aún si existía dentro de él. No debería haber tenido que soportar también esa carga. La rabia se apoderó de mi sentimiento de culpa al considerar que Winsome y Kesses manipulaban y se aprovechaban de Virion, haciéndole mentir a su propia gente, dándole vueltas con información sobre Tessia, lo suficiente para mantenerlo desesperado e inseguro. Una cosa más por la que deberían responder. Pensé haciendo una bola con la manta en mi puño cerrado. Tras un largo silencio en el que no nos miramos a los ojos, Virion continuó. «Necesitaba hacer el duelo, pero no sabía por dónde empezar. Perder a Riña y a tantos otros elfos cuando quedamos tan pocos. Pasé tanto tiempo conteniendo todo después de Eleanor y después de Tessia, y de repente sentir que había perdido a mi nieta de nuevo». La cabeza de Virion se desplomó y una lágrima cayó sobre sus manos juntas. «Siento no haber podido salvarla, Virion. Lo intenté, yo...». Mis palabras se cortaron cuando la imagen de la sonrisa resignada de Tessia se inmiscuyó en mis pensamientos. La hoja de éter presionada contra su esternón, las venas verde musgo extendiéndose por su rostro. Sus palabras: «Art, por favor». «Está viva», dije en su lugar. Virion levantó la vista rápidamente y parpadeó con sus ojos brillantes. Puede que su cuerpo esté bajo el control de Agrona, pero Tessia está viva, enterrada bajo la personalidad de un ser conocido como el Legado. Virion se movió, dudando, y finalmente preguntó: «¿Estás seguro? Winsome pensó que quizás, pero...». «Estoy seguro», confirmé con un movimiento de cabeza que envió un pulso de incomodidad por todo mi cuerpo. La miré a los ojos, Virion. «Te seguía ahí». Uff. Virion buscó mi mirada durante un largo rato. Luego su rostro se arrugó y se quebró. Los sollozos sacudieron sus hombros mientras más lágrimas inundaban, sin control. Me bajé de la cama y me arrodillé frente a él buscando sus manos. No hay palabras para momentos como este, así que guardé silencio. Virion se inclinó y apoyó su frente en mi mano y nos quedamos así un rato. Su duelo me tranquilizó y mi presencia le sirvió de apoyo mientras desahogaba su dolor de tanto tiempo. Al cabo de unos minutos los sollozos de Virion cesaron y la mayor parte de la atención abandonó su cuerpo. Permanecimos así durante 1 o 2 minutos más. Fue Virion quien habló primero. «No puedo sentir la voluntad del dragón dentro de ti». Apreté los dedos contra mi esternón sobre mi núcleo de éter que había formado a partir de los restos rotos del núcleo de maná que una vez había contenido la voluntad de Sylvia. Volviendo a acomodarme en la dura cama, comencé a contarle a Virion todo lo que me había sucedido. Mi derrota y casi muerte luchando contra Cadel y Nico. El sacrificio de Sylvie, el despertar en las tumbas de reliquias. Regis, el núcleo de éter y todo lo sucedido después. Virion se mostró como un oyente atento, inclinado hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas sin apenas parpadear.
Sin embargo, cuando me acercaba al final de mi relato, se inclinó hacia atrás, se cruzó de brazos y frunció el ceño. ¿Me estás diciendo que has desperdiciado 4 años de mi vida entrenándote para ser un domador de bestias? ¿Solo para que vayas y pierdas tu vínculo? Me quedé con la boca abierta mientras luchaba por una respuesta, pero el ceño de Virion se rompió y me dedicó una sonrisa irónica. Es una historia increíble, mocoso, pero me alegra de que hayas vuelto y... Hizo una pausa y se aclaró la garganta. Gracias, Arthur. Y gracias a ti, Virion, por asegurarte de que mi madre y mi hermana estuvieran a salvo, dije a su vez. Dejó escapar una burla divertida. Esa hermana tuya es un imán para los problemas como lo fuiste tú. Le molesta incluso la idea de seguridad. Mi expresión debió de delatar exactamente lo que sentía por la imprudencia de Ellie, porque Virion se rió. Hablando de eso, estoy seguro de que estás ansioso por ver a tu familia. Ambas estuvieron aquí el primer día, pero la lanzavara y finalmente los hizo salir para descansar. Le dediqué una sonrisa tensa. Sí. Se levantó y se estiró dejando escapar un gemido de anciano. Antes de irme, sin embargo, hay una cosa más. Byron, dijo en voz alta volviéndose hacia la puerta cerrada. La puerta se abrió y Byron volvió a entrar, esta vez llevando 3 cajas idénticas de madera negra pulida, cada una de ellas atada con plata, suavemente brillante. Los artefactos que te dio Winsome, dije pensativo mirando las cajas como si fueran a explotar en cualquier momento. ¿Las guardaste? Me preguntaba, pensando en los momentos posteriores a la expulsión de los alacrianos del santuario. Recordé que Virion se fue corriendo y desapareció durante un tiempo. Eso es lo que estabas haciendo mientras los demás nos reuníamos. Virion tomó la caja superior de la pila de Byron y abrió la tapa extendiéndola hacia mí. En su interior había una vara ornamentada. La madera roja del mango tenía anillos dorados envueltos a intervalos y estaba coronada por un cristal lavanda brillante. El éter parecía atraído por el cristal, revoloteando a su alrededor como tantas abejas curiosas. Activé el Rianhert. Sentí un fuerte tirón que me hizo sentir una sacudida de dolor en la espina dorsal cuando la runa se iluminó y luego un torrente de calor, desde la parte baja de la espalda hasta las extremidades y los ojos. El maná se enfocó, mi respiración se aceleró. El artefacto con forma de vara se había convertido en una brillante arcoíris de maná radiante. Los anillos, el ástil y el cristal no solo estaban impregnados de maná, sino que extraían constantemente más de nuestro entorno. De modo que toda la superficie, así como la caja en la que estaba guardada, nadaban positivamente en azules, verdes, amarillos y rojos. No estoy muy seguro de qué hacer con ellos, admitió Virion tendiendo la caja. No podemos usarlos, no ahora, después de todo lo que ha pasado, no después de que riña. Se lo quité con cuidado, sujetando la caja en el pliegue de mi brazo herido, mientras sacaba el artefacto con el otro, girándolo, para que las facetas del cristal captaran la luz y brillaran a través del resplandor del maná. Ellie me habló de las visiones de riña, dije utilizando el Rianhert y mi propia capacidad innata de ver las partículas etéricas para seguir el flujo de la magia a través del artefacto. ¿Las has revisado, Gideon? ¿Las ha revisado Gideon? Virion estalló con un resoplido indelicado. Les echó un vistazo y dijo que estaba de acuerdo con el viejo murciélago y prometió votar en contra de su uso. Reggie se movió, ya no fingía estar dormido mientras miraba el artefacto con avidez. Si no vamos a hacer nada más con él, siempre podría absorber ese éter. Ya sabes, desactivarlo por seguridad o lo que sea. Con la curiosidad de saber qué pasaría, intenté atraer el éter que rondaba el artefacto. El artefacto parecía ejercer su propia fuerza sobre las partículas de éter, que bajaban por el haz hacia mi mano para luego vacilar y acercarse de nuevo al cristal. Concentrándome, tiré con más fuerza. El éter tembló, y el maná pareció agitarse y ondularse, con pequeñas columnas de maná que escapaban del artefacto y se esparcían por la atmósfera. Si se quita el éter, el artefacto se romperá. Con tanto maná, la explosión podría ser muy violenta. Además, añadí pensativo, aún no estoy convencido de que no podamos hacer uso de ellas. Se resisten a ser colocadas en un artefacto de dimensión de cualquier tipo, dijo Virion observándome con las cejas fruncidas, claramente confundido sobre lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que para él debía parecer que estaba teniendo una competición de miradas con la varilla. No quiero limitarme a llevarla de un lado a otro, pero no sé qué más hacer con ellas. Haciendo girar el artefacto como si fuera un bastón, lo devolví a su estuche, cerré y aseguré la tapa, y luego imbuí éter en mi runa de dimensión. La caja desapareció, arrastrada al espacio de almacenamiento extradimensional controlada por la runa de mi antebrazo. ¿Pero cómo? Virion miró a Byron de forma interrogativa, pero este se limitó a encogerse de hombros. Dame, dije cogiendo las otras 2 cajas. Byron las entregó con gusto. En un momento también desaparecieron y pude sentirlas dentro del espacio extradimensional junto con los objetos que había recogido en el acria. Levanté el antebrazo para mostrarle a Virion la runa. Tengo un original, no una vieja reliquia que ha sido desmontada 10 veces. Debe haber una diferencia.
Virion volvió a reírse y sus cejas se elevaron hasta la línea del cabello. Uno de estos días supongo que dejaré de sorprenderme por ti, mocoso. Esperemos que no, abuelo, dije con seriedad y luego miré a Regis. Creo que ya me he acostado lo suficiente. ¿Listo para salir de aquí? Bostezó y se estiró levantando la espalda en el aire como un verdadero cachorro. Estoy listo para encontrar una verdadera fuente de éter. ¿Por qué no me agrada la idea de estar atascado así durante una semana mientras nos alimentamos de la atmósfera aquí abajo? Con la brújula podía ver a las Relic Tombs a voluntad y acordé mentalmente que debíamos ir a reponer nuestras reservas de éter lo antes posible. Pero primero tenía que ver cómo estaban mamá y Ellie. Tras añadir el cuerno de Valesca a mi creciente pila de artefactos dentro de la runa de dimensión, me despedí de Virion y Byron, y luego me dirigí a través de los laberínticos pasillos del Instituto de Elrond. Regis permaneció dentro de mi cuerpo mientras caminábamos, revoloteando cerca del muñón de mi mano en lugar de mi núcleo. Aliviaba el dolor de la extremidad que volvía a crecer, pero la curación era lenta, al menos para mí. Me había acostumbrado tanto a perder miembros enteros que me preocupaba de verdad por mi cordura. Había algo claramente inhumano en ver cómo mi mano volvía a crecer en tiempo real. ¿Todavía eres humano?, envió Regis, sabiendo exactamente qué decir para agitarme aún más, como siempre. No lo sé, respondí, y luego dejé de lado el pensamiento mientras me acercaba a la puerta de las habitaciones donde se alojaba mi familia. Se abrió antes de que llegara, y Ellie estaba a medio camino antes de notar mi presencia y detenerse de golpe. Su rostro se iluminó y luego su atención se desvió hacia mi mano. «Oh, Art, eso parece...» La tomé de la barbilla y giré su cara hacia la mía. «Estoy bien, él. Me he curado de cosas peores». Ella me dio un único y decisivo asentimiento y luego se apartó. «Venía a ver cómo estabas, así que me has ahorrado el viaje. Mamá está dormida». Continuó hablando mientras se daba la vuelta y me llevaba a las habitaciones. «Estuvo despierta unos 30 horas seguidas y se agotó tratando de curarte». Se estremeció y me miró a los ojos. «Lo siento, no quería...» «No pasa nada», dije alborotando su pelo como había hecho cuando era pequeña. Me hizo ver lo alta que era, lo mucho que había crecido y lo mucho que la había echado de menos. «¿Arthur?», dijo una voz tenue desde algún lugar más profundo de la habitación. «Che, pará, estoy troleando». Estoy troleando porque no sé si esta canción tiene copyright. Tengo que mantener este OST. Dijo una voz. Oí que unos pies golpeaban el suelo y unos pasos rápidos pero irregulares se acercaban. Mamá apareció en el pasillo con el pelo revuelto y bolsas oscuras bajo los ojos. Sin embargo, cuando me vio sonrió. «Oh, Art, estaba tan...» Mamá se tambaleó y sus ojos se desenfocaron. En un instante estuve a su lado sosteniéndola y llevándola al sofá más cercano. «Estoy... bien», murmuró mientras la acomodaba en el sofá, pero era fácil darse cuenta de que no lo estaba. Al activar el Riamheart, miré más de cerca viendo las partículas de maná que se movían en su cuerpo y sintiendo su fuerza central. «Oh, estás brillando», dijo con los ojos cruzados mientras intentaba, sin éxito, concentrarse en mí. Estaba claro que se había esforzado mucho más allá del punto de agotamiento. Su núcleo estaba tan tenso que le costaba empezar a procesar el maná de nuevo, lo que la dejaba en un estado de fatiga, por no mencionar el intenso dolor de todo el cuerpo que había sentido con una reacción tan severa. Dejé que el Riamheart se desvaneciera de nuevo. «Tienes un contragolpe extremo. Tienes que tener más cuidado. ¿Tienes suerte?», dije torpemente cortándome. «Me siento bastante afortunada». Esto se lo dijo Arthur. «Me siento bastante afortunada, ¿sabes? No todo el mundo tiene... ¿Cuántas oportunidades tenemos ahora? ¿4? ¿5? De todos modos, no todo el mundo tiene una segunda oportunidad de hacer las cosas bien». Me estremecí ante la mención del pasado. Los remordimientos que tenía por haberles contado a mis padres la verdad sobre mí y el consuelo que sentía por haberme sincerado por fin. Las emociones volvieron a aparecer, formando un nudo en la garganta que me tragué a la fuerza. Le di a mamá una sonrisa sombría y tiré de una manta suelta sobre su regazo. «¿Qué quieres decir? Hiciste las cosas bien hace mucho tiempo. ¿Recuerdas? Después de la muerte de papá...» Se puso sobria, sacudió la cabeza y me apretó la mano débilmente. Puede que lo dijera, pero nunca fui capaz de actuar en consecuencia. Nunca pude simplemente ser tu madre. Pero quiero serlo, lo seré. Sus ojos se cerraron y se hundió más en el sofá. Supongo que eso es lo que debe sentirse ser tú, ¿no? Como renacer e intentar de nuevo hacerlo bien. Sabía que era el delirio el que hablaba, pero aún así oírla mencionar mi reencarnación con tanta tranquilidad y despreocupación hizo que me retorciera por dentro.
Sí, tal vez solo podemos seguir intentándolo, aprender y hacerlo mejor. Suavemente la respiración de su tono me decía que estaba volviendo a dormir. Dijo: te he preparado unas gachas, Arthur. Sé que te llevará mucho tiempo, pero espero que poco a poco puedas dejarme ser tu madre de nuevo. Ah. Al girarme hacia la cocina pude ver la pequeña mesa redonda y sobre ella un cuenco de madera, con una cuchara colocada ordenadamente a su lado. Y de repente la armadura de insensibilidad y apatía que me había puesto para sobrevivir a mi tiempo en las Relictoms y Alacria se desmoronó. Se me hizo un nudo en la garganta y se me nubló la vista. Una parte de mí se resistía a levantarse y a caminar hacia la mesa. Con el rápido contraataque de Agrona sabía que no podía quedarme aquí mucho más tiempo. Sabía que volvería a atacar y sabía que solo sería peor. Pero dejé que mis pesadas piernas me arrastraran hacia el cuenco de gachas y sin apenas darme cuenta de que Regis conducía a mi hermana fuera de la habitación. Lentamente agarré la cuchara y tomé un bocado de la fría e insípida papilla. Al hacerlo me rendí ante el peso de todo aquello. Las lágrimas se derramaron libremente mientras daba un bocado tras otro, solo en esta pequeña cocina, lejos del lugar, de cualquier lugar al que hubiera llamado hogar. Lloré en silencio mientras comía la primera comida que mi madre me había preparado en años. Putamente cine, ¿eh? Dios. Puto cine. Bueno, último capítulo del día. Como les dije, hoy voy a leer 2. Y ya está. Capítulo 395. Preparativos. El metal hirviendo chisporroteó contra el hueso desnudo, chamuscándolo mientras la carne que lo rodeaba se derretía. El agua silbó al chocar con el hierro, levantando una nube de vapor. Maldije y me aparté. Ellie me apartó la mano de la sartén que se calentaba en el horno. Déjame hacerlo de una vez. ¿Quién mezcla agua y grasa caliente? ¿Has cocinado alguna vez? Metí los dedos en el plato de agua con el que había enfriado la sartén y le eché varias gotas en la cara mientras ella se esforzaba por darle la vuelta al trozo de carne que había quemado. ¿Lo dice la chica que no ha comido más que pescado, ratas y setas durante los últimos meses? Regis estaba sentado en el centro de la mesa, observando con interés. Su nariz se movía con cada bocanada de aire con olor a carne. ¿Sabes? Eso parece bastante irreparable. Solo tienes que lanzarlo hacia mí. Ellie dejó caer un puñado de champiñones cortados con la carne y la grasa tarareando, con irritación. ¿Puedo hacer más que con la rata y las setas que tú con toda la despensa real, apuesto? No estoy seguro de que eso sea algo de lo que presumir, señalé riendo. La pierna de Ellie salió disparada y golpeó contra mi muslo. La agarré por el tobillo y le quité la pierna de encima, manteniendo la boca abajo con el pelo enredado en las baldosas debajo de ella. ¿Cómo? Pará, flaco, es tu hermana. ¡Ey, no es justo!, gritó moviendo los brazos mientras intentaba inútilmente dar un puñetazo. El susurro de unos suaves zapatos sobre las baldosas de piedra trajeron mi atención hacia la puerta de la cocina. «Buenos días», dije saludando con la mano que suspendía a Ellie boca abajo para que mi hermana se balanceara como un muñeco de trapo. No es mucho, pero él y yo intentamos hacer algo de desayuno. «Intenté hacer el desayuno», refunfuñó ella con los brazos cruzados. «Arthur estaba más que nada en el... ¡Au!», gritó mientras la dejaba caer al suelo. «Oh», murmuró Ellie rápidamente y en voz baja. «Mamá, ¿qué pasa?». Fue entonces cuando me di cuenta de que había lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas de mi madre. «¿Eh? ¿Qué es lo que...?» Se limpió las mejillas con el dorso de sus mangas largas. «¿Por qué estoy llorando?», se preguntó riendo. «Supongo que solo es... despertar con algo así. Ha pasado mucho tiempo». Le acerqué una silla y ella se acomodó en ella con una sonrisa agradecida y llena de lágrimas. Sus movimientos seguían siendo ligeramente lentos, pero su mirada era mucho más firme que el día anterior. Regis retrocedió hasta situarse justo delante de ella y empezó a acariciarle detrás de las orejas. Él y yo nos empujamos en la estufa, pero al final la dejé reclamar la victoria y agarré un puñado de platos y utensilios de madera para poner la mesa. Ellie trajo montones de carne ligeramente quemada, huevos, setas, verduras al vapor, judías rojas y un rollo de algún tipo de anguila, capturado en un lago subterráneo cercano, que él insistió en que estaba delicioso y juntas llenamos 3 platos. Mamá cortó un extremo quemado del trozo de carne que le habíamos dado y se lo dio a Regis, que lo agarró directamente del tenedor. «Va a seguir pidiendo cosas como estas si lo malcrías, mamá», dije alrededor de un bocado. Ella desechó mis palabras. «Oh, está bien. ¿No crees que con todo lo que ha hecho para ayudar aquí se lo ha ganado?» Los enormes ojos del cachorro de Regis brillaron mientras miraba a mi madre como si le hubiera dado un premio. «¿Puedes creer que este hombre nunca me da de comer?» «Tienes mucho éter», murmuré mientras mamá le tendía media seta.
Regis lo miró con incertidumbre y luego dijo: «¿Tal vez un poco más de esa carne en su lugar?» Las cejas de mamá se alzaron. «Es importante que lleves una dieta sana y equilibrada, Regis», le riñó. Regis parpadeó de forma caricaturesca. Luego se inclinó hacia adelante y agarró con cautela la seta de su mano, masticándola con tan claro abatimiento que Ellie se apiadó de él y le lanzó un trozo de su anguila, riéndose cuando se abalanzó sobre ella y la tragó de un solo bocado. Realmente un magnífico espectáculo para ver de la propia manifestación de la destrucción, pensé. «En fin, ¿cómo te sientes esta mañana?», le pregunté a mamá mientras clavaba un trozo de mi propia anguila, manteniendo un tono ligero pero observándola con atención. «Mucho mejor», dijo. Sus ojos cansados e inyectados en sangre se entrecerraron en señal de agradecimiento. «Gracias, Arthur, pero no tienes que preocuparte por mí. Ya tienes muchas cosas en la cabeza». Ellie se burló y abrió la boca, pero se detuvo cuando mamá le lanzó una mirada. Mi hermana se tomó un momento para terminar de masticar y tragar y luego dijo: «Nos dejó pensar que estaba muerto durante meses, ¿no? Que se preocupe». La suave sonrisa de mi madre vaciló y estiré el brazo para apretar su mano. «Tengo muchas cosas en la cabeza, pero tú y Ellie siempre están en la cabeza, a la cabeza de esa pila que no deja de crecer». Los ojos de mamá se posaron en su plato, pero aún vi la humedad que brillaba en ellos. Ellie la observaba con un pequeño ceño fruncido en sus maduros rasgos. Deslicé la mayor parte de mi carne quemada hacia Reggie, que masticaba ruidosamente, ajeno a todo excepto a la comida caliente que tenía delante, aunque podía sentir la emoción que sentía al compartir una comida familiar con nosotros a través de nuestra conexión mental. Comimos en silencio durante un rato, pero no era el tipo de silencio que resultaba incómodo o tenso. Por el contrario, era cómodo, fácil, más fácil de lo que había sido mucho tiempo. Desde el ataque a Cyrus, el pensamiento de que se sentía como otra vida pasó por mi mente, pero sabía que eso no era realmente cierto. Había vivido otra vida en la Tierra, y luego en Alacria. Había fingido ser alguien que no era, reviviendo una parte de mí que había muerto cuando me había reencarnado en Dicatén. Había necesitado a Grey para sobrevivir allí. Y por mucho que quisiera ser simplemente Arthur, vivir de nuevo como Grey me había recordado por qué me había convertido en él en primer lugar. Hasta que la guerra no terminara, hasta que no terminara de verdad, no podía dejar ir a Grey. Todavía no. ¿Thur? ¿Perdón?, pregunté dándome cuenta de que mi madre había dicho algo. Solo estaba diciendo que realmente debería ir a registrarme en el centro médico, ahora que me siento un poco mejor. Parecía ligeramente avergonzada mientras empujaba su plato medio lleno hacia Regis. Solo hay un par de emisores en toda la ciudad, y confiaban en que yo estuviera allí. Además, estoy segura de que tienes tus propios asuntos que atender. Antes de que pudiera responder, se oyó un grito ahogado de Ellie. «Oh, y eso me recuerda. Le dije a Saria Triscan que hoy ayudaría a reubicar a los refugiados elfos. La mayoría de ellos están alojados temporalmente en los niveles inferiores, que resultaron bastante dañados en el ataque. Vamos a empezar a trasladarlos a lugares más permanentes», añadió a modo de explicación mientras se apartaba de la mesa. Al mismo tiempo se oyó un débil estallido. Y la repentina presencia de un gran cuerpo peludo que apartó la mesa, casi tirando a Regis al suelo. «¡Bú!», dijo él exasperada. «No estoy en peligro y he dicho que no te metas en las habitaciones». El oso guardián refunfuñó y los ojos de Ellie se entrecerraron. «No me culpes a mí, has interrumpido tu propia siesta por ser tan sobreprotector». El oso soltó un gruñido que hizo temblar los platos de la mesa que estaban apretados contra su costado. Mamá se había apretado alrededor de Boo, que ocupaban un gran porcentaje de la cocina, pero se detuvo para apoyarse en el arco de la puerta y mirarnos a todos, sonriendo alegremente. «Los veré a los dos en casa para cenar esta noche, ¿ok? Yo cocinaré». Su sonrisa vaciló ligeramente, sus cejas se fruncieron mientras su expresión se volvía de disculpa. «Algo caliente esta vez». «Mike. Hey. ¿Qué te pasa? No, no ladres más, boludo». La 1 de la mañana, ¿qué te pinta? Hijo de puta, ladró para despertar al otro. Puto perro aburrido. Me parece estupendo, dije, dedicando la sonrisa más cálida que pude reunir. Ella me la devolvió, me saludó con la mano y desapareció detrás del bulto de Boo. Oí cómo se abría y cerraba la puerta de la habitación y me volví hacia Ellie. ¿Crees que está bien? Ellie estaba rascando a Boo entre los ojos de la gran bestia de Maná. «No le he visto sonreír así desde que murió papá». Sin mirarme puso su hombro en el costado de Boo y lo empujó. «Vamos, gran bobo, tenemos que averiguar cómo colarte por la puerta principal». Se detuvo y me lanzó una mirada tan tentativa por encima del hombro. «¿Quieres
¿Venir con nosotros? Los refugiados lo han pasado mal. Verte podría hacerle sentir mejor. Le di una sonrisa de disculpa antes de negar con la cabeza. Me gustaría a él, pero tengo mis propios deberes que atender. Cosas de las que tengo que ocuparme antes de irme. Casi añadí. Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa era tan bondadosa como comprensiva. Sí, lo sé. Hay tanto por salvar en el mundo ahora mismo y solo un hermano mayor. Bueno, nos vemos entonces. Ellie se deslizó alrededor de Boo, que se giró para inspeccionar pensativamente con la cara contraída, entre el hombro y la pared, antes de gruñir y girar para seguirla. Casi volcó la mesa y luego tuvo que apretarse para pasar primero por la puerta de la cocina y luego por la puerta principal de la extensa serie de túneles interconectados del Instituto Earthbound. Se me escapó la sonrisa. Miré con nostalgia la habitación, deseando poder quedarme más tiempo. El tiempo que había pasado con mi familia había sido un respiro muy necesario de mis obligaciones, pero el tiempo corría en mi contra y aún había demasiado que hacer. Había pasado la mayor parte de la noche estudiando los artefactos de otorgamiento mientras mi familia dormía. La interacción entre el éter y el maná que los rodeaba no se parecía a nada que hubiera visto antes, pero me recordaba el reino del alma dentro del orbe de éter, donde había entrenado con Cordry durante tanto tiempo. Los artefactos no contenían un espacio extradimensional, pero tampoco eran simples contenedores de cantidades masivas de maná. Eran casi como si Queses hubiera traído y contenido un potencial, y al usar los artefactos ese potencial se gastaba en un ser vivo. Era un concepto difícil de asimilar, pero solo estaba en las primeras fases de comprensión. Necesitaba ver los artefactos en uso, pero sin activar el poder que Riñi había visto destruyendo el continente. Entonces, dijo Regis interrumpiendo mis pensamientos, pude percibir su satisfacción con la barriga llena de comida casera. ¿Tumbas de reliquias para una recarga y luego volver a hacer los triple D? Yo balbuceé frotándome una mano por la cara. Luego me giré para fruncir el ceño a mi compañero. ¿Qué? El dúo dinámico de Dicaten, ya sabes, tú y yo, la triple D. Dúo dinámico de Dicaten. Decidieron que lo mejor era no enfrentarse a Regis en este frente. Decidiendo que lo mejor no era no enfrentarse a Regis en este frente, dije en su lugar. No hay tiempo para las tumbas todavía. La triple D como copiándose de Tini. Primero tenemos que asegurarnos de que podemos salir de Vildorial, sin que caiga inmediatamente en manos de la fuerza de Tacrona. Le di a Ellie 1 o 2 minutos de ventaja y luego la seguí por la puerta. En lugar de dirigirme hacia la salida, me adentré en el Instituto Earthbound. Como esperaba, encontré a Gideon, Emily y su equipo de magos enanos ya trabajando. El viejo inventor apenas me dedicó una mirada cuando entré en el laboratorio. Claramente se hizo sorprenderse al verme. Solo te vi hace 16 horas, de las cuales al menos 4 las pasé durmiendo. Nada ha cambiado desde entonces, Arthur. Emily, que estaba inclinada sobre el báculo de cristal con un par de varitas, me hizo un gesto con una de ellas. La varita emitió... ¿Qué haces? No, Ya empezó a comerse los cables. La varita emitió un silbido agudo y zumbante. Dio un respingo, sonrió tímidamente y la volvió a colocar en su sitio. Gideon, necesito que reúnas todo el equipo de monitorización de la potencia del hombre que puedas conseguir. Dije, reúnete conmigo en el puesto de pesca de los 3 lagos dentro de 1 hora. Gideon dejó lentamente las notas que estaba examinando, se metió un dedo en la oreja, escarbó un poco, luego sacudió la cabeza y me dedicó una sonrisa enfermiza. Perdóname, Arthur, pero juraría que parece que acabas de entrar en mi laboratorio y has empezado a darme órdenes sin contexto ni consideración para los proyectos que ya están en marcha. Proyectos que tú mismo me has informado repetidamente que son de máxima prioridad. Mirándolo fijamente a los ojos, continué. Emily, necesito que localices a las lanzas Mika, Vara y Varion y los traigas a nuestro encuentro. Ella golpeó las varitas 2 veces y luego las colocó cuidadosamente junto al bastón. Claro, no hay problema. Cuando pasó rápidamente junto a Gideon, le tendió la mano y le cerró la boca, que había quedado abierta mientras él seguía mirándome fijamente. Él le devolvió la mirada mientras ella se dirigía a la puerta, pero su atención volvió rápidamente a mí. Esto es más sensible al tiempo que nuestros otros proyectos, dije consoladoramente. 1 hora, Gideon. Bah, dijo refunfuñando, pero empezó a recorrer el laboratorio, cogiendo cosas y arrojándolas a una mesa vacía. 1 hora entonces, pero ¿por qué me haces arrastrar estos viejos huesos hasta 3 lagos? Nos vemos allí, fue lo único que dije como respuesta antes de darme la vuelta y salir yo mismo del laboratorio. Mis pies me llevaron rápidamente fuera del Instituto Earthbound, por la sinuosa carretera, pensando por los equipos que reconstruían las numerosas estructuras destruidas en el asalto a Lacriano y saliendo uno por uno de los túneles que conectaban con el nivel inferior de la ciudad. ¿Estás seguro de que todo esto va a funcionar?, preguntó Regis.
Había estado lamentándose en silencio por mi negativa a reconocer siquiera el nombre del equipo que había sugerido para nosotros, pero su irritación se convirtió finalmente en una especie de acuerdo resignado por estar simplemente en desacuerdo. Tiene que ser así, pensé. Aunque ambos sentimos mi falta de seguridad en el proceso mismo, no podemos librar una guerra desde debajo del desierto. Tenemos que salir ahí fuera y hacer frente a los esfuerzos alacrianas que habitan en Dicatén. Estos pensamientos rozaron un muro de dudas en mi mente, porque por mucho que necesitara irme, también necesitaba quedarme. Vildorial. ¡Ey! ¡Basta! Era ahora el epicentro de la lucha para recuperar Dicatén, y toda la gente de Sapin y Darp nos necesitaba. Pero todos... Esperen que creo que quiero ir a hacer pis. Pero todo lo que había hecho para mantener a la gente de esta ciudad a salvo no serviría de nada si Agrona enviaba otro ataque mientras yo no estaba. Necesitaba que las lanzas de aquí protegieran la ciudad en mi ausencia, y para que lo hicieran debían romper sus actuales restricciones. Los túneles entre Vildorial y la zona de los Tres Lagos eran frescos y poco transitados, lo que significaba que podía estar en paz para reflexionar sobre lo que esperaba conseguir. Principalmente organicé mis pensamientos tratando de recordar todo lo que había escuchado sobre ambos conjuntos de artefactos azurianos, los que se daban a los reyes de Dicatén para hacer lanzas, y estos nuevos que aparentemente podían hacer un mago lo suficientemente fuerte como para luchar incluso contra una guadaña. Eli me había contado todo lo que pudo sobre las conversaciones entre Virion y Winsome, y más tarde Riña y Virion, y por supuesto el propio anciano elfo me había explicado los artefactos de la lanza cuando me hizo una lanza, pero aún había mucho que no entendía sobre cómo el Azura los había creado. Estos y otros muchos pensamientos ocuparon mi mente hasta que el aire se volvió pesado por la humedad y el olor de los lagos subterráneos llenó los túneles. La salmuera, las algas y el olor embriagador de las setas gigantes se combinaban para crear un aroma de otro mundo, como si estuviera saliendo de Dicatén a un lugar más antiguo y salvaje. Poco después, el lejano estruendo de las aguas que caen se podía sentir a través del suelo. El túnel estaba tapado por un áspero muro de granito, pero la puerta que lo atravesaba estaba abierta. Justo dentro de ella, varios edificios se apiñaban alrededor del borde del primero de los Tres Lagos, que daban nombre a este lugar. Un muelle de piedra corría a lo largo de la orilla, y un par de botes cuadrados de fondo plano flotaban contra él. Pero el puesto de avanzada estaba vacío hoy. Como había esperado, la mayor parte de la población de Vildorial se mantenía en la ciudad en caso de otro ataque. La caverna era enorme, incluso más grande que el santuario, aunque no era tan alta como la ciudad en espiral de Vildorial. Se extendía sin cesar, y el primer lago enorme que se derramaba en un segundo en una serie de amplias cascadas que a su vez desaguaban en el tercero a lo largo de casi 1,5 kilómetros de la caverna. Mientras caminaba entre los edificios vacíos lo asimilé todo, aunque el olor era algo a lo que me costaba acostumbrarme. El lugar tenía una belleza impresionante. Reggie se liberó de mi cuerpo y caminó a mi lado. ¿Sabes? Esto casi me recuerda a las tumbas. Tal vez los Dijin se inspiraron en lugares como este. Reflexioné distraídamente. O incluso los crearon. A lo largo de uno de los bordes del lago, un bosque de hongos gigantes brotaba del suelo mugoso, y al otro lado la pared de la caverna tenía un patrón de estrías anaranjadas y blancas. El agua se escurría por estos depósitos de sal, constantemente, derramándose en el lago y desprendiendo el olor a salmuera que había notado antes. En las profundidades del agua oscura se podían ver criaturas bioluminiscentes, desplazándose lentamente como tenues estrellas que cruzan el cielo nocturno. Fue al menos durante un breve tiempo una agradable distracción. Pero no pasó mucho tiempo antes de que unos pasos anunciaran la llegada de los demás, y el hechizo se rompió. Las lanzas llegaron primero, moviéndose con determinación. Mika los guiaba. El único ojo que le quedaba se clavó en mí en el momento en que cruzó el umbral de la cueva, con la misma dureza que la piedra negra que habitaba la cuenca cicatrizada del ojo que Tassi había arruinado. Aunque se sentía a gusto en los túneles de su hogar, a Mika le faltaba algo. Había perdido algo más que un ojo cuando murió Aya. Barai estaba justo detrás de ella, imponiéndose a la enana tan estoica e ilegible como siempre.
Su corto cabello blanco parecía brillar bajo la luz difusa del mundo subterráneo, dándole un aire místico. Su brazo conjurado de hielo mágico estaba fijo e inmóvil, pero su mano de carne y hueso se movía con una energía nerviosa constante, mirando sutilmente su presencia, por lo demás, indomable. Finalmente Byron entró unos metros detrás de ellos. Su mirada se deslizó tras los talones de sus compañeros, sin ver o más bien viendo algo más que un terreno irregular. Me pregunté dónde estaban sus pensamientos, qué escena invisible se desarrollaba ante sus ojos desenfocados que le hacía fruncir el ceño tan profundamente. Me quedé en el muelle con Reggie, sentado a sus anchas a mi lado, y esperé a que se acercaran a nosotros. Baray habló primero. «Espero que no nos hayas traído hasta aquí solo para llevarnos a pescar», dijo, concentrándose en uno de los botes que flotaban detrás de mí. Solté una carcajada silenciosa, trayendo las miradas inseguras de los otros. En realidad aprendí a perfeccionar mis reflejos y ajustar mi percepción, atrapando peces con mis propias manos cuando era solo un niño en... Me sorprendí a mí mismo y dejé que el pensamiento se desviara. De todos modos, no... Creo que ya han superado ese punto de su entrenamiento. ¿Estamos aquí para que nos entrenes entonces?, preguntó Mika levantando una ceja y cruzando los brazos. La chica Watson fue un poco ligera en los detalles cuando entregó su citación. No es una citación, corregí suavemente, es una invitación. Creo que todos entienden lo que está pasando, lo que está en juego. Cuando Adruna envió sus espectros a por mí, debió pensar que eran más que suficientes para capturarme o para matarme. Y que igualmente 2 guadañas y un retenedor serían capaces de recuperar el control de... No. De Bildoriel, y acabar con el resto de la resistencia contra él. Y así habría sido. 7, 8, 9. Sobran 500 bits para uno más. Se cumplió mi sueño, pero en forma de Thor esta vez. ¿Se imaginan que suena la alerta antojable finalmente? Che, Thor, si querés que veamos ese anime del gordo que no sé qué, mañana puedo prender a la tarde y lo vemos. Si querés. Si te pinta esa. Muchas gracias, by the way. Sí, está bien, ok. Te esperaré entonces. Y así habría sido, añadió Mika, frunciendo el ceño. A pesar de dar todo lo que teníamos, lo único que pudimos hacer fue contenerlos durante un tiempo. Sin la nueva arma de Byron no habríamos durado ni siquiera lo que duramos. ¿Crees que volverá a atacar?, preguntó Baray con sus dedos golpeando constantemente su muslo. Lo hará. Comencé a caminar de un lado a otro frente a los 3 lanzas. Sus ojos me seguían con cautela. Mi victoria contra los espectros y el subsiguiente ataque en el suelo al acriano podría retrasarlo un tiempo, pero no por mucho. Dejé de pasearme de repente, conteniendo con fuerza mi energía nerviosa. Aunque impedí que ninguno de los espectros volviera a él con información, el hecho de que incluso fuera capaz de matarlos le ha hecho comprender mejor mi poder. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos y luego dije: la verdad es que ustedes 3 no son lo suficientemente fuertes para proteger esta ciudad sin mí. Baray se puso rígida como una estatua de hielo. Su rostro no delataba sus emociones, pero los demás eran menos capaces de disimular su sorpresa y frustración. Mika apretó los dientes y sin darse cuenta se hizo tan pesada que las piedras lisas y ligeramente resbaladizas del muelle crujieron bajo ella. Byron golpeó la culata de su lanza contra el suelo y se puso de pie, mirándome desafiante y recordándome firmemente: más antiguo, Ser. Podemos serlo, Arthur. Y supongo que lo sabes, de lo contrario no nos habrías traído aquí. Uy, estoy hecho mierda. Espero que tengas razón, Byron, dije suavizando mi tono. Uf, espera. Sí, amigo, ¿cómo vas a ir al casino y tirar esa plata ahí? Tengo que comer acá. Espero que tengas razón, Byron, dije suavizando mi tono, porque si no lo estás, no sé cómo podremos recuperar nuestra patria, derrotar a Grona y evitar más asaltos de Kese Sindrath.
Entonces no perdamos más tiempo. Uy, estoy hecho mierda, Decí que no me queda mucho. Dijo Byron con la barbilla levantada mientras su orgullo luchaba contra mis palabras. Lucharé hasta que mi núcleo se resquebraje, mis músculos se rindan, si eso me ofrece una oportunidad de superar las barreras que se nos han impuesto como lanzas. Solo dinos qué quieres que hagamos, Arthur. No hace mucho tiempo me habría maravillado la idea de que el noble Byron Wykes estuviera tan dispuesto y abierto a seguir mi ejemplo. Pero incluso en el poco tiempo que llevaba de vuelta, pude ver cuánto había madurado. La guerra lo había forjado como un verdadero líder de una manera que ninguno de nosotros podría haber esperado, especialmente después de su casi muerte a manos de Cadell. Gracias, Byron, pero este no será este tipo de entrenamiento. Antes de que pudieran hacer preguntas y todos oímos cómo se acercaba Gideon refunfuñando y entraba por la puerta abierta con Emily. Tambaleándose a su lado debajo de un montón de equipo, arrugó la nariz, presumiblemente por el olor, e irradió pura irritación. Nunca sabré para qué crees que tenemos que estar en este abismo. Ahora que estamos todos aquí, empecemos, dije haciendo un gesto para que todos me siguieran. Rodeamos la orilla del lago hasta que estuvimos bajo los amplios casquetes morados, verdes y azules de las setas gigantes. Vara y yo, y en menor medida Regis, que insistió en arrastrar una sola cartera de cuero. Ayudamos a Emily a llevar el equipo y luego lo colocamos sobre una serie de rocas planas después de que Emily se esforzara en limpiar la tierra y el musgo. Indiqué a las 3 lanzas que tomaran asiento en el espeso musgo junto a las aguas tranquilas del lago. Mientras Gideon y Emily se dedicaban a preparar su equipo, me dirigí a las lanzas. Si esperamos atravesar las barreras artificiales que se les han puesto, tenemos que entenderlas mejor. Los juramentos de sangre que hicieron no limitan intrínsecamente su capacidad de fortalecerse. Eso es algo que hizo Kese Sindrath cuando le dio originalmente a Dikaten los artefactos de las lanzas. Y puedo decirles exactamente por qué. Porque he visto a Gron hacer lo mismo con su gente. Han visto de lo que son capaces los menores. Saben que podemos llegar mucho más allá de ellos si tenemos la oportunidad. Les hablé de los Dijin, de cómo habían adquirido conocimientos sobre el éter y el maná, más allá incluso de lo que podían hacer los dragones, y de cómo cuando Keses no pudo obligarlos a compartir esos conocimientos, los había destruido. Mika maldijo. Byron frunció el ceño, pensativo sobre sus rodillas. Los ojos de Byron te pasa por timbero, Toro. Al menos estarían invertidos en este canal. Los ojos de Barai estaban clavados en mí, mientras estaba pendiente de cada palabra que decía. El Azur espera el control de la demanda por encima de todo. El clan Britra cría a la gente como si fueran bestias de maná. ¡Shh! ¡No! Mientras que Indra se limita a jugar a ser un dios desde lejos, pinchando y empujando nuestras sociedades para que tomen la forma que él desea. Y luego, como un niño pequeño y rabioso, derriba todos sus juguetes y se enfada. Al dar a Dikaten los artefactos de las lanzas, Keses se aseguró de que ciertos linajes familiares se mantuvieran a salvo y políticamente poderosos mientras disminuían activamente su fuerza mágica, el verdadero poder de este mundo. Lo hizo dándoles a ustedes, poderosos protectores que estaban obligados por un juramento de sangre a no traicionarlos. Y aún así, para evitar que una persona o nación se hiciera demasiado fuerte mágicamente, impidió que ustedes se hicieran lo suficientemente poderosos como para ser una amenaza para los clanes Asura. Mirá qué bien que estuvo. Fue una jugada manipuladora. Agrona tenía una línea más fina que caminar. Necesitaba soldados que pudieran luchar contra los Asura, ya fueran los otros clanes que aún quedaban en Efeotus o su propia gente si pensaban volverse contra él. Pero tenía que estar seguro de que nunca podría hacerse lo suficientemente fuertes como para desafiarlo, y así se convirtió en el árbitro definitivo de quien obtiene la magia en Alakrea. La verdad es que los Asura no quieren que avancemos porque lo ven como una amenaza existencial para su propio dominio. Algo hizo un chapoteo en el centro del lago. Las ondas se movieron lentamente hacia afuera y perturbaron la superficie que parecía un espejo. Barai se acomodó en el suelo musgoso. Has pasado más tiempo con los Asura que cualquiera de nosotros, Arthur. Confiamos en tu criterio en este asunto, pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos al respecto? Le tendí la mano. Ella la tomó y la puse de pie. No lo vi antes, pero el primer dragón que conocí insinuó lo que se avecinaba y cuál sería la respuesta. Dejó un mensaje incrustado en el maná de mi núcleo, pero me dijo que solo lo escucharía cuando hubiera llegado más allá del núcleo blanco. Era una tentación a la que sabía que no podría resistirme, una forma de empujarme a un nivel mucho más allá de lo que la mayoría de los magos podrían alcanzar. ¿Y lo hiciste?, preguntó Barai con su mano como una garra frígida alrededor de la mía. ¿Es así como obtuviste tus poderes etéricos? Sacudí la cabeza.
Mi núcleo se rompió liberando el mensaje antes de tiempo y mi oportunidad de pasar más allá del núcleo blanco ha desaparecido. Pero activé el Riamheart viendo el reflejo de las runas lavanda brillantes en la superficie de los ojos de Barai. La tuya no lo está, y creo que el propio Queses nos ha dado la clave para liberar su verdadero potencial. Uff, los artefactos. Ah, ya está. Este fue el capítulo. God. Bueno, se van a bufear las lanzas finalmente. Estaban muy cogidas, amigo. Literalmente estaban meadísimas. No podían hacerle frente a nada. Otro, dicen. Sí, dale, amigo. Ahí me leo 10 capítulos más. Se me termina la voz en los capítulos y vos querés que siga leyendo. No te preocupes mucho por mí, pedazo de forro. Bueno, recuerden que si conseguimos 1000 likes y 200 comentarios en YouTube, se sube el próximo video de la novela. Vamos a funcionar a base de metas.